Bueno. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta última tertulia, un espacio formativo que hemos llevado a cabo durante los jueves cada 15 días, en donde hemos contado con importantes representantes en el ámbito académico, el ámbito político, el ámbito sindical, social, y hoy cerramos con broche de oro con dos maestros que nos han aportado muchos elementos de análisis y comprensión al respecto de las temáticas en relación a los derechos humanos, la paz, el contexto del paro, estos análisis coyuntural. Este espacio lo cerramos con ese esfuerzo de parte del equipo, un saludo de parte del equipo de Derechos Humanos a cargo de nuestro director, Omar Romero, y los compañeros que están presentes, Alberto, el compañero César y Lebrando, el compañera Luisa, que han venido desarrollando también este espacio. Caracterizamos dos elementos, el carácter formativo, que tiene que ver con estos espacios de las tertulias, los espacios también de los seminarios que realizamos durante todo el año, y a su vez también los procesos organizativos. El día de antier cerramos un proceso de análisis, de comprensión, de visita en todas las regiones con las subregionales a partir de esos procesos de cohesión y fortalecimiento del trabajo de derechos humanos. Por lo tanto, hoy queremos cerrar ese espacio formativo con la tertulia del día de hoy y de igual manera también pues en proyección de lo que viene la otra semana. Entonces esta es la introducción, le damos paso al compañero Alberto, quien va a estar también a cargo de la moderación, la dirección del espacio y bueno, esperamos que sea de mucho provecho esta jornada con el objetivo de llevar grandes reflexiones y análisis al respecto. Compañero Alberto. Sí, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan. Un saludo muy especial, fraternal, desde el equipo de Derechos Humanos de la CUT. Agradecer la presencia del profesor Víctor Correa de Lugo, del compañero abogado y defensor de derechos humanos Diego Martínez y de nuestro compañero director del Departamento de Derechos Humanos Omar Romero Díaz. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental en todo este periodo histórico, ha sido el de política negociada, la paz, los diálogos de paz, los acuerdos de paz. La CUT siempre ha tenido en su política de derechos humanos la lucha por la paz, por la solución política. Luchamos contra la guerra, el militarismo, por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía y con una concepción de esos principios de clase, de la solidaridad, de la unidad de la clase trabajadora, y eso significa esa lucha en nuestra plataforma de la CUT por la paz. Por eso tenemos que decir que cuando se inicia y se avanza en este acuerdo de paz con el movimiento insurgente y con la guerrilla de las FARC, un movimiento que tenía unas raíces históricas, que viene con el tema del conflicto de la tierra y que era la guerrilla de mayor antigüedad en el continente americano, pues se crea a nivel nacional, internacional, una gran expectativa de cuál iba a ser el rumbo de este proceso de diálogo y solución política. Entonces, la comunidad internacional tuvo una gran participación, un acompañamiento, hubo unos mediadores internacionales, Noruega, Cuba, y consideramos que tuvo una dimensión internacional muy valiosa y hay una gran expectativa en la comunidad internacional. Pero a 5 años de la firma del acuerdo,
Hoy hay una gran preocupación en el movimiento social, en los trabajadores, en los sectores democráticos de avanzada, por la situación con el actual gobierno de incumplimiento de los acuerdos de paz. Temas firmados, acordados con el Estado colombiano y entre el gobierno y las FARC, realmente el tema de tierras, la entrega de un banco de tierras de más de 5 millones de hectáreas se ha incumplido, no se le ha entregado a los campesinos. Colombia todavía transita en que no ha habido una reforma agraria, al contrario, una contrarreforma agraria que ha expulsado a los campesinos de más de 9 millones de hectáreas, tema que hoy sigue sin cumplirse. Tenemos el tema de víctimas, donde se ha luchado por parte de todos los millones, son más de 10 millones de víctimas en Colombia de este conflicto social y armado, la lucha por la verdad, por la justicia, por la reparación integral. Consideramos que fue un avance y se sigue este tema de la verdad, de la Comisión de la Verdad, el tema de la justicia especial para la paz, por el tema de justicia transicional, pero observamos que en estos espacios el Estado no quiere realmente entregar la verdad, viene incumpliendo, quiere que solamente las FARC y estos sectores sean los que vayan a dar su declaración, pero los actores y agentes del Estado comprometidos en toda esta violencia, estos genocidios, realmente no han tenido la voluntad suficiente de responder ante estos espacios. Tenemos el tema también, los compromisos de respeto a la protesta social, el tema de la eliminación del paramilitarismo, y hoy tenemos que señalar que por el contrario se vienen asesinando a los firmantes de paz, más de 300 firmantes de paz, un escenario de arremetida contra la protesta social con el estallido, el levantamiento y la protesta por todos estos incumplimientos, por la hambruna, por la pobreza, el desempleo, la desigualdad. Tuvimos más de 88 manifestantes asesinados y miles y cientos de detenidos, heridos, y por eso consideramos que el escenario en general es de incumplimiento de los acuerdos. Pero ha sido un gran debate en el país. Los jóvenes tenían la expectativa de que Colombia transitara a unas posibilidades de paz, de que la política no hubiera armas y violencia en el debate político, pero la realidad es que hoy encontramos una frustración y consideramos que esa fue una de las razones de la gran protesta nacional, de ese levantamiento popular del 28 de abril. Por eso, este tema de la paz es un tema central. Vamos hacia un 10 de diciembre, una gran movilización de la CUT, de las centrales obreras, de los jóvenes, de los defensores de derechos humanos, y consideramos que tenemos que hacer una deliberación pública, abierta, de realmente qué es lo que ha pasado y por qué este gobierno ha planteado este tema de la paz con legalidad de Duque, que lo que ha significado es una agresión a las posibilidades de los avances hacia una paz con justicia social. Entonces, esos temas son tan vitales. Hoy nos acompaña el profesor Víctor Correa, el compañero Diego Martínez y Omar. Nos podemos organizar quien quisiera iniciar para presentarlo y daríamos inicio a nuestra tertulia. La idea es que cada uno haga su análisis, sus propuestas, y 15 minutos después de que se hagan las 3 intervenciones de los panelistas, abrimos el espacio a las preguntas, a las intervenciones muy puntuales de los asistentes a la tertulia, y esa sería la dinámica para aprovechar esta tertulia, este café, este encuentro de defensores, de trabajadores, de educadores, de maestros, de abogados que nos han acompañado en esta lucha por la paz y la solución política. Agradecerles a todos. Entonces quisiera coordinar quién arranca inicialmente con la primera intervención. En el chat señaló el profesor Víctor, entonces iniciaríamos con Víctor. Gracias, profesor. Entonces, si contamos con la aveniencia de todos los panelistas, presentamos al profesor Víctor Correa de Lugo. Él es trabajador de derechos humanos, profesor universitario, periodista independiente,
médico de la Universidad Nacional y doctor de la Universidad Complutense de Madrid, autor de libros sobre temas centrales del debate político nacional. Con presentación, viendo su asistencia, presencia, su aporte, le damos la palabra al profesor Víctor Urrea de Lugo. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras, por la invitación. Creo que es un espacio para compartir con ustedes parte del debate político, por supuesto, de lo que está pasando. Por favor, háganme saber si me paso de los 15 minutos que me pidieron, o si cualquier cosa, o si hay una falla en la señal, ahí en el chat, pues nos vamos comunicando. A ver, yo tengo como 10 ideas que quiero compartir sobre este debate. El primero que quiero plantear es que estoy de acuerdo en que la paz no se ha cumplido, el acuerdo de paz, en la medida en que el proceso de paz, yo le pediría a las otras personas que tienen el micrófono abierto, por favor, que lo apaguen. Gracias. En la medida en que la implementación se redujo a la desmovilización y la desmovilización se redujo a no nos maten. De hecho, sé que las personas que me van que van a proceder en la intervención después de que yo lo haga, pues tienen muchos más elementos de juicio para decir. Uno siempre pide hablar de primero o para sentar el precedente, o de último para contradecir a los anteriores, pero vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, yo decía que lo fundamental es que se busca, es la paz se redujo un problema, la implementación se redujo un problema de la desmovilización, no más. Pero es que eso fue planeado. Si ustedes revisan el proceso de paz, prácticamente el único punto que tiene un calendario clarito, donde dice a qué horas, qué día hay que entregar las armas, hay que concentrar la guerrilla, son los puntos relacionados con la desmovilización de las FARC. Pero ahí no hay fechas para la reforma rural, para la red de acueductos comunitarios, para la electrificación. O sea, eso no existe. Y no existe porque no había voluntad política de hacerlo. Lo importante era desarmar a las FARC. Entonces hay un problema grave que entonces dice, no, es que el proceso de paz se ha cumplido. ¿Se ha cumplido por qué? Porque la FARC en su mayoría se desmovilizó. Eso es lo que quieren decirnos. Y las responsabilidades del gobierno, ¿dónde quedan? Y segundo, esa desmovilización se ha reducido a no nos maten. O sea, a mí me genera mucho dolor que algunas personas de FARC como que parece que lo que les interesa pues ya es no nos maten. Pero perdón, yo no creo que eso sea suficiente. Por supuesto, esto lo digo desde el total respeto a quienes estuvieron en el monte y que quedaría de alguna manera, podría alguien decir, Víctor, pero usted no estuvo allá. Sí, es cierto, yo no estuve allá, pero como observador veo y me preocupa que también dentro de un sector de FARC se ha reducido la lucha política a eso. Una segunda cosa, que la agenda sí tocaba los problemas de Colombia. Problema agrario, problema de participación política, problema de las víctimas, problema del narcotráfico. Está ahí todo, está ahí. Sin duda fue un intento real por tocar las causas del conflicto colombiano. Y eso no se puede desconocer. Es decir, cualquier debate sobre Colombia pasa por retomar los puntos que aparecen en esa agenda, porque esa agenda es fundamental. Pero además, esa agenda, tercer punto, no plantea el socialismo, ni el castrochavismo, ni el neocomunismo, plantea un capitalismo decente. Lo mal que estamos, compañeros y compañeras, es que las élites de Colombia le tienen miedo a un capitalismo decente. Ustedes plantean, ustedes ven, ¿no? Una reforma agraria como la que se plantea en el acuerdo de paz, eso no es socialismo, eso no es, a eso le tienen miedo. Le tienen miedo a la participación política, le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo a definir el problema de las víctimas. Es decir, hay un atrasamiento en modelos feudales, premodernos de manejo del poder. Y por eso ni siquiera una modernidad, o sea, Suecia ya les parece lo más comunista del mundo, Holanda ya les parece pues revolucionario, pero hace parte de una derechización de los discursos en el mundo, que por ejemplo, acuérdense, nos decían que Barack Obama, por querer hacer un modelo de salud un poquito más justo, ya con eso él era socialista, entonces estamos muy mal cuando los discursos se han corrido hacia la derecha de esa manera. Un cuarto elemento a mencionar es el problema de las críticas de la paz, y es que cualquier crítica es presentada como enemigos de la paz. Entonces parece que a uno le dicen, esa es la paz que hay, y si no, usted está con las disidencias, y resulta que no, yo tengo derecho a criticar como ciudadano y como académico lo que yo quiera, y eso no me convierte en miembro de las disidencias, pero hay una machacona tendencia a hacernos creer que no podemos criticar, cuando yo creo que tenemos todo el derecho y el deber
de criticar y de crear espacios de crítica frente al proceso de paz. Pero eso, los amigos de la paz me parece que se han equivocado y además en cómo se celebra la paz, ¿no? Yo voy a decir algo aquí para que no me vuelvan a invitar, pero pues ustedes me conocen. Yo no creo en los abracitos. Lo siento en el alma, pero no creo en eso. Es decir, los abrazos están bien si van acompañados de otras cosas reales, pero lo simbólico, como estamos en lo multiculti pluri, entonces lo simbólico desplazó la aplicación real de la paz. Es que no es un problema de que se hagan estatuas y homenajes y canciones, todo eso es muy importante, pero eso no tiene mucho vuelo si no está respaldando un proceso real, efectivo y concreto de transformaciones, por lo menos a la luz del acuerdo. Entonces yo creo que nos hemos estado engañando más con las luces y el oropel que con la realidad. Un quinto elemento es ¿para qué se hace la guerra? Y esto lo digo con mucho respeto por las personas que cogieron las armas y se fueron para el monte soñando un mundo diferente. Y es volver y reducir la desmovilización a una fábrica de zapatos, a un proyecto comunitario. Hombre, me parece que eso es válido, pero ¿es suficiente? Es decir, la encerrona del desempleo ha llevado a que muchas personas que estaban en las filas de la insurgencia terminen ahora pendientes por sobrevivir. Uno no hace una guerra, se va 50 años para el monte para sacar una fábrica de zapatillas. ¿No? Entonces me parece que la dignidad de esa lucha se ha cuestionado no por los guerrilleros y guerrilleras, sino porque el modelo de negociación termina cooptando y generando una encerrona socioeconómica real a las personas que están allí. Pero el problema de integración no es carro, ¿se recuerdan lo de casa, carro y beca, lo del taxi que le dieron a los del M? No, yo creo que la cosa es así. Ahora, hay unos ejemplos internacionales claves. No solamente es que fracasen las cooperativas de los guerrilleros, no, es que fracasa toda la implementación antineoliberal que se proponga. Ya lo vimos en El Salvador. En El Salvador hubo más refugiados, no, gente que salió de Salvador. Salieron 2 millones en la posguerra y 1 millón en la guerra, por las medidas neoliberales. Y ahora tiene una violencia a través de las maras muy grande al punto que hay años en que ha habido más tasas de homicidios en El Salvador en la posguerra que en la guerra. O lo de Guatemala, donde se hizo un plebiscito por la paz, que la gente votó a favor del no, mayoritariamente, y parece que no aprendiéramos de esas experiencias. Una sexta cosa, es que siempre nos decían que esa es la mejor paz posible. No, es que ese es el proceso de paz mejor del mundo. Eso es carreta. Eso es carreta. Ni para las FARC. No, eso es lo mejor que le podemos dar. No, a ver, el proceso de paz de Sudán le da hasta una vicepresidencia a la insurgencia. El proceso de paz de Filipinas y de Aceh en Indonesia se discutió hasta el manejo de los hidrocarburos. O sea, cuidado, no dejemos de echarnos carreta de que el mejor proceso de paz del mundo y que eso somos un referente mundial. Yo no creo en eso. Es más, la comunidad internacional pasó página y ya no ve la crisis colombiana como yo estoy por fuera, creo que ustedes saben que yo recibí una serie de presiones políticas y salí, y lo que uno observa claramente acá es que Colombia ni está en la agenda, pero además ya el cuento de que Colombia ya pasó página y está en la paz hace que los muertos o las denuncias no tengan el eco que tenían cuando estaba el conflicto armado abierto. Entonces yo creo también que no nos mintamos con decir que esa era la mejor paz posible y que se hizo lo que se pudo y que, hombre, todo es perfectible, ya lo sé, no estoy pidiendo cosas ideales, pero no nos mintamos con el cuento de que esa es la mejor paz del mundo, porque no es cierto, además. Ahora, hubo una trampa, el séptimo punto, que era la trampa de que nada está acordado hasta que todo está acordado. ¿Por qué yo lo llamo trampa? Porque gracias a eso todo quedó en provisionalidad. Entonces el gobierno de Santos dicta en el 2015, se dicta en el 2015 firman, perdón, el primer acuerdo de paz, pero no se desarrolla presupuesto, no se destina presupuesto a ver cómo se implementa ese primer punto sobre la tierra. No hay presupuesto, no hay política, y todo, ¿cómo se aplaza? No, es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Pero, por ejemplo, para ciertas cosas relacionadas con la insurgencia, ahí sí se podían aplicar de manera directa. Yo creo que eso tuvo mucho de trampa. Como me decía un campesino de Tumaco, la mejor manera de decirlo es al revés, es nada está acordado hasta que todo esté implementado. Y ese sí debería ser un punto. Por ejemplo, la entrega de armas. Ustedes saben que la entrega de armas no fue decidida en una plenaria, fue decidida en una subcomisión que ni siquiera pasó a la comisión, sino que de un momento a otro se decide que hay que entregar las armas y ya. Gracias a que el mecanismo de la negociación
estuvo al servicio, el mecanismo, el cómo estuvo al servicio del Estado. Por ejemplo, hacer coincidir ciertos debates con el calendario electoral para meterle prisa a la guerrilla y decirle, bueno, si ustedes no negocian ya, no pueden ir a elecciones. Entonces yo no sé si las FARC se creyó el cuento de que estaban haciendo una revolución para ir a unas elecciones o estaban haciendo una revolución para otra cosa. Pero ese afán también lo sufrieron, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, donde los gobiernos, ellos se aprendieron los unos de los otros, meten el acelerador y la guerrilla desgastada termina cediendo en muchas cosas. Entonces, el octavo punto es el incumplimiento sistemático de las élites. Esto es viejo, ¿no? Desde Rafael Uribe asesinado, Guadalupe Salcedo, Carlos Pizarro. Pero recuerdo una vez hablando con campesinos de Catatumbo, me decían, hombre, aquí tenemos 120 acuerdos de carretera incumplidos por el gobierno. Yo quedé asombrado. La semana siguiente viajé al Cauca y me dice un líder indígena, aquí llevamos 1.300 acuerdos de carretera entre el movimiento indígena y las élites del país incumplidos. Entonces hay una tradición de incumplimiento con la cual hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y el noveno punto que quiero mencionar es las dificultades que enfrentaron el paso de las FARC de partido político, de guerrilla, de actor armado a actor político en la legalidad. Eso merece una reflexión seria y claro, esa descentración del manejo interno de los debates lo ha vivido otras guerrillas y tampoco en eso aprendimos. Eso lo vio Salvador, eso lo vive en Guatemala todavía empantanado. Y yo creo que valdría la pena reflexionar también hasta qué punto las FARC no logran un espacio político por sus propios errores a la hora de leer la forma de hacer política. Y un último elemento, y creo que al final me va a quedar hasta tiempo de echar más carreta, creo que tengo más tiempito, es el cómo le decimos al ELN que negocie. A ver, yo estoy a favor de la paz, compañeros, compañeras, ustedes lo saben, yo acompañé el proceso lo más que pude con el Ejército de Liberación Nacional, y no es un problema de la voluntad del ELN, es un problema como me decía Pablo Beltrán en una entrevista que publiqué en El Espectador, decía que en el 2014 todo el mundo les decía, hagan como las FARC, negocien como las FARC, y que en el 2019 ya les decían, oiga, no vayan a ser como las FARC. Entonces, muy complicado decirle a Nicolás Rodríguez Bautista o ahora Antonio García, vengan que no es para eso, vengan y negocien, porque las posibilidades de una negociación con el ELN pasan por el ejemplo de lo que son las FARC. Y el ejemplo de las FARC es que ha habido una traición a los principios. Para terminar y dar espacio luego para el debate, primero es que no ha habido una implementación. Segundo es que ha habido un retroceso brutal en términos de masacres, desplazamiento, desapariciones y toda la persecución. Tercero, que ha habido un retroceso brutal en términos de política social, con un ahondamiento del modelo neoliberal, que son precisamente los dos puntos del paro, el problema de participación política y el problema socioeconómica. Cuarto, que se traicionó incluso a la comunidad internacional. Y esta es una de las cosas que yo encontré en una investigación postdoctoral que hice sobre FARC, y es, en Colombia somos muy leguleyos, me incluyo, y entonces es el derecho y el derecho y el derecho. Pues mire, una prueba fehaciente es que la paz está en la Constitución, que el acuerdo de paz de La Habana está en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y eso no es garantía de nada. O sea, creer que la revolución es un problema jurídico, pues no, es un problema político, es un problema ante todo político. Me parece que ese culto a las leyes y a las normas nos desvía profundamente del impacto. De hecho, Enrique Santiago, abogado español, a quien entrevisté para el libro, me decía, a mí me parece que los abogados colombianos tienen un problema para cada solución. Y él es abogado, ¿no? Entonces, esa frase a mí me quedó sonando mucho, porque sí hay un culto a lo jurídico y a la forma jurídica. Eso no resuelve el problema. Nosotros tenemos todos los derechos humanos en la Constitución y eso no es garantía de nada. Entonces me parece que creer que una nueva Constitución o que un nuevo acuerdo o que un nuevo papel firmado sirve, no si no se cambia la lógica política. Entonces yo lo dejaría ahí. Creo que es los 10 puntos que les quería compartir. Por supuesto, todo lo que yo digo es matizable, todo lo que yo digo es discutible. Las personas que ahora van a hablar, sin duda, lo harán,
Pero yo lo que quiero decir es que más allá del detalle, es invitar a los compañeros y a las compañeras que miremos más allá, 15 minutos, de un minuto más, y el debate lo hagamos sobre la base de qué es lo real en términos del todo. Entonces, conformarnos, hombre, es que no mataron a tal comandante, hombre, eso yo lo doy por descontado. Hombre, es que ya por fin se adularon a todos los guerrilleros, hombre, eso yo lo doy por descontado. Que después de hayan personas privadas de la libertad por centenares, después de haber firmado la paz, eso es una vergüenza, pero eso ya mostraba el talante del gobierno actual. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay que seguir luchando por la paz, pero necesitamos ahora un modelo de paz que plantee tres cosas. ¿Qué hacemos con las disidencias? ¿Qué hacemos con el ELN? Esto lo digo con cariño, no es porque uno sea dueño de, por favor. ¿Y qué hacemos con los paramilitares? Eso es un Bu- debate. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Correa de Lugo, por el aporte, este espacio de tertulia, de liberación, un espacio de los trabajadores, de los defensores de derechos humanos, y creo que se ha abierto para ese debate, este aspecto de cómo señala que el establecimiento, la oligarquía colombiana realmente no ha tenido una voluntad política de buscar una negociación real y que sí ha habido, digamos, unas trampas en todo ese proceso de negociación. El debate entre los sectores democráticos es de cómo hacer ese análisis, ese balance. Señala el profesor de Correa de Lugo de que cualquier crítica a la paz se convierte a quien se pronuncia en un enemigo de la paz y que eso amerita una reflexión en los sectores democráticos y de avanzada de cómo realmente abordar estos debates de la paz. Y considero que también hay claramente una valoración de que ha habido un incumplimiento por parte del gobierno de lo que se firmó y en ese sentido el movimiento social pues debe levantar esa denuncia de toda la negación a la reforma agraria, la agresión a la protesta social, el mantener el paramilitarismo, todo lo que no se denunciaba, el terrorismo de Estado y cómo hoy se sigue violando los derechos humanos y la comunidad internacional pues extraña de que se hable de un acuerdo de paz, pero simultáneamente hay toda una intensificación de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, muchas gracias, profesor de Correa. Y en este espacio vamos entonces a abrir hoy, agradecemos la presencia de Diego Martínez, un compañero defensor de los derechos humanos del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, del Comité de Impulso de Organización de los Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, compañero muy valioso que ha acompañado todo este debate de la solución política negociada y que hoy nos da la oportunidad de escucharlo y de verdad darle un saludo muy especial desde el equipo de derechos humanos, desde la CUT, que hoy nos acompañe el doctor Diego Martínez. Entonces tiene la palabra, Diego. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la CUT, al Departamento de Derechos Humanos, por invitarnos a esta importante reflexión vísperas a la conmemoración de los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional del entonces presidente Santos y las FAREP. No, me parece, yo quisiera cifrar la reflexión alrededor de 3 elementos, escuchando un poco al profesor Lugo de Correa, que aprovecho para saludar, y a mi otro compañero de panel. Ya hablando un poco más desde la experiencia vivida como lo dice Alberto, quien aprovecho para saludar, desde el movimiento de víctimas y luego en los diálogos de La Habana y en el Comité Permanente de Derechos Humanos. Yo precisamente ahora me encuentro pues por acá en el Caquetá, apoyando una comunidad campesina que en este momento está, una comunidad campesina que es un antiguo ETCR en los llanos del Yarí, que acaban de desplazar
curiosamente, de esa zona, grupos nuevamente alzados en armas, y la reflexión era que el ejército estaba a 150 metros, ¿no? del sitio donde están los hoy campesinos y personas reincorporadas de las antiguas FARC, ¿no? Y lo que problematiza un poco es la omisión del Estado, ¿no? Que al final termina siendo una acción del Estado en contra de hoy una comunidad desplazada de más de 200 personas que estaban cumpliendo su proceso de reincorporación. Y cuando, digamos, entiendo que el tema central aquí es el tema del acompañamiento de la comunidad internacional, es por lo que veo en la reflexión que hoy nos proponen. Sí, yo creo que hoy a 5 años, y concuerdo con el profesor, que no hay nada que conmemorar, que por el contrario queda en evidencia que una cosa es firmar en un acuerdo de paz y otra cosa es implementarlo. Y efectivamente, esto no es nuevo. Es decir, si usted mira la historia de Colombia y mira la periodización de la violencia en Colombia, pues la historia es esa, ¿no? La historia es una historia de traiciones, ¿no? Usted mira la época de la violencia del 40 al 60, es una época de traiciones, ¿no? Usted mira la época del Frente Nacional, es una época de traiciones, ¿no? Y usted mira la época suscrita del acuerdo de paz con las FARC, es una época de traiciones. Y yo creo que es evidente que hay una resistencia de la clase dominante a cumplir acuerdos de paz, ¿no? Y creo que lo que se trata en este momento es, con base en esa experiencia, cómo reflexionar sobre, si se quiere, el verdadero significado de un acuerdo de paz. Entre otras cosas, porque una cosa es firmar un acuerdo, otra cosa es implementarlo. Son dos cosas muy difíciles y en el marco de muchas tensiones. Y pretender implementar un acuerdo de paz con una situación adversa políticamente, yo creo que el destino de cualquier, si se quiere, paz total está ligado a lo que ocurra en el país político, a lo que ocurra con la movilización social y a lo que ocurra con los procesos sociales. De lo contrario, podremos tener igualmente un proceso de diálogo con las disidencias, un proceso de diálogo con el ELN, hasta la firma de un acuerdo de paz, pero si efectivamente no hay un cambio, digamos, de la correlación de fuerzas, cualquier intento de realizar un proceso de paz va a seguir siendo, como está ocurriendo en este momento, un esfuerzo de paz fallido, ¿no? Que es, me parece, que la reflexión que en este momento puedo ofrecer. Y lo digo porque sí, y yo creo que hay que nuevamente poner el tema de la paz en la agenda del país. Sí, considero que efectivamente estamos al borde, ¿sí?, de iniciar, como ha ocurrido en todos los ciclos. Yo creo que si hay una forma de describir aquí un ciclo de violencia, un ciclo de contrainsurgencia y un ciclo nuevamente que se está abocando. Si no, estaremos, si se quiere, destinados a iniciar un nuevo ciclo de violencias, que me parece que es bastante, digamos, bastante grave. Al final está demostrado que las insurgencias en el territorio terminaron, lo digo especialmente en el caso de las antiguas FARC y en el caso del ELN, terminaron siendo reguladores del Estado en los territorios. Es decir, si usted mira, y entiéndame un poco este sentido, esta frase, pero el Estado territorialmente nunca ha hecho presencia. Sí, y este es un tema relevante en mi criterio para cualquier reflexión, mírese cómo se mire, porque al final está demostrado que la salida de las FARC de los territorios pues terminó siendo efectivamente un detonador. Entonces nos vendieron la idea de que eran terroristas, ¿no?, que eran narcotraficantes, que era el cartel más grande de drogas del mundo, pero mire, salieron las FARC y efectivamente, pues mire lo que está ocurriendo en el Cauca, ¿no? Un ciclo de violencia interminable. Nunca antes, efectivamente, un territorio ha estado
controlados y usted mira al final quiénes son los beneficiados. Usted va a territorios en el Cauca, hay 8, 10, 12 estaciones de gasolina, ¿no? Y usted pregunta, ¿y por qué hay tantas estaciones de gasolina acá? Y uno pues ya encuentra la respuesta y por qué el negocio del narcotráfico, ahora que usted mira el tema de las rentas, pues aquí también el Estado se está lucrando de la renta del narcotráfico y por eso es que no hace nada. Cuando usted aborda el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales más miradas como falsos positivos, uno que encontraba, pues sí, a nosotros vinieron una idea de memoria de que una verdad de que eso lo hacían, es decir, mataban pelados de Soacha por permisos, como la reflexión oficial que hay sobre el tema. No, mataban pelados de Soacha porque necesitaban quedarse en esa zona, los grandes generales, ¿no? Que aún no han sido investigados, ¿no? ¿Por qué mantenerse? ¿Por qué presentar positivos? Porque necesitaban, en la idea de quedarse con esa renta, pues quedarse en los territorios, ¿sí? Claro, y esto tiene que ver con la teoría del enemigo interno, pero aquí yo creo que el tema de las rentas es un tema complejo, que efectivamente, a propósito de la reflexión que se hace sobre el tema de Guatemala, a mí me tocó ir a estudiar el tema guatemalteco, un poco por la idea nuestra de que nunca consolida el acuerdo de crear una especie de unidad especial muy al estilo Guatemala. Pues lo que ocurrió en Guatemala es que efectivamente la corrupción, ¿no? Los poderes permanentes ilícitos del Estado que existen, ¿no? Pues al final nunca fueron desmantelados, nunca fueron depuradas las fuerzas militares y al final lo que ocurrió en Guatemala, que en mi criterio es muy parecido a lo que está ocurriendo acá con diversos otros fenómenos, ¿no? No quiero simplificar el debate a esto, pero al final lo que usted ve es que la ilegalidad del Estado, ¿sí? Pues continuó después de la firma del acuerdo, es decir, mientras esa ilegalidad no sea desmantelada, ¿no? Mientras esa ilegalidad no sea, si se quiere, depurada, pues efectivamente los factores de violencia van a continuar. Entonces, me parece que con todo esto en la implementación y todo lo que muy bien se ha señalado acá, pues la reflexión es cuál es el verdadero significado de un acuerdo final de paz, porque yo tampoco reduciría el tema al tema de las armas, que ahí un poco me distancio del análisis del profesor Víctor en este sentido, en que lo más fácil en este país es conseguir armas, ¿no? Es decir, sí creo que efectivamente debe haber una convergencia entre los cronogramas de dejación de armas y los cronogramas de cumplimiento. Y ese es un error fundamental y estoy de acuerdo con él, pero reducir el tema a la entrega de las armas me parece que ahí no está el debate, porque al final está probado que es lo más fácil, digamos, ¿sí? Y está probado que tampoco mantener las armas termina siendo pues el mejor negocio, digamos, para ser más efectivo. Y también, como le dice, pues el mejor negocio es efectivamente construir la paz. Me parece que se ha evaluado la implementación y yo creo que la implementación está en un estado complejo, está en un estado crítico, está en un estado grave. Pero por el otro lado me parece muy importante evaluar desde el punto de vista de los cambios culturales y del punto de vista de la reflexión sobre los cambios en el país, que yo sí creo que esta es una sociedad después de los acuerdos más movilizada, ¿sí? Y eso lo probó un poco los pasados paros nacionales, y yo creo que es una sociedad que está planteando, y a mí eso, digamos, en este momento, eso me causa mucha esperanza. Yo creo que hay que hacer un llamado también a la esperanza de que esta es una sociedad efectivamente que ha venido cambiando. O sea, no es la misma sociedad de hace 10 años, gracias a los esfuerzos del movimiento social, gracias a los esfuerzos movilizatorios de los jóvenes en este país, y gracias también a la vida de mucha gente que la ha dado por reclamar los cambios sociales. Y me parece que ese sí es un cambio trascendental respecto a otras experiencias fallidas de procesos de paz, ¿no? Y me parece eso de una gran importancia y una gran trascendencia en la idea
efectivamente y creo que ese es el punto sensible y nodal de cualquier acuerdo. Dos, quisiera referirme un poco a las tensiones en materia de implementación. Yo creo que, como decía, una cosa es diseñar un acuerdo y muchas de las cosas que se diseñaron, y me voy a referir un poco al papel de la comunidad internacional como invita el panel, diseñar una cosa es diseñarlo y otra cosa es implementarlo, ¿cierto? Esa es la historia de los procesos de paz en el mundo y creo que ahí es efectivamente donde existe un fuerte debate sobre estos temas de implementación, porque estoy de acuerdo que con esta máxima de nada está acordado hasta que todo está acordado, me parece que eso fue súper grave, y me parece que el otro punto de vista es lo del punto 6, porque si usted mira el punto 6 del acuerdo, sí estaban diseñados periodos de implementación, de hecho, existían unas normas o unas serie de instituciones y serie de cambios que había que hacer en el primer año de implementación, ¿no? Y ahí es donde debiese conjugarse otras con otras decisiones que efectivamente se hace referencia. Entonces, me explico. En el primer año de implementación, que en mi criterio es el más difícil, yo tuve que vivir esa época junto con los montajes judiciales, digamos, que eran bastante fuertes, que lo siguen existiendo efectivamente, pues la implementación sí tenía diseñado una serie de medidas que había que hacer en 6 meses, ¿sí? Medidas a mediano plazo y efectivamente medidas de largo plazo sobre la base de que no todo se podría implementar en un periodo pronto, y se pensaba que ese periodo era de 3 periodos presidenciales completos, pero efectivamente vino el plebiscito y otra vez me parece que cambió de manera rotunda el tema del futuro de la implementación, ¿sí? Y por eso me parece que es un grave error poner, y en alguna oportunidad lo dijimos, poner en debate un derecho, ¿sí? Es decir, poner en escrutinio un derecho. Es decir, la paz es un derecho, en ese momento recuerdo que los negociadores lo anunciaron, es un derecho contramayoritario y efectivamente la paz no puede estar en consulta, y me parece que eso cambió el destino de la implementación. Y hoy, para ponerles un ejemplo, se diseñó que el 30% de los magistrados de la jurisdicción fueran jueces extranjeros. ¿Sí? Esa propuesta fue cambiada durante el plebiscito y hoy una de las consecuencias, en mi criterio, que tenemos, y yo estoy también en este espíritu crítico, es que hoy el 80% de las comparecientes en la JEP son de las FARC y solo un 20% de agentes del Estado, ¿sí? Claro, y lo digo y paso a mi tercera reflexión sobre la disputa, la otra disputa que yo creo que tendríamos que ponerle mucha atención, y es la disputa por el tema de la memoria, ¿no? Creo que en efecto se crea un sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición, y me parece que del acuerdo es lo que medianamente funciona, con todas las críticas que yo también particularmente tengo sobre algunos organismos del sistema, pero medianamente ahí creo que a esto se agrega otra, si se quiere, otra perspectiva y otro reto, y es que la construcción del sistema es muy importante en términos de la memoria que está construyendo el modelo o el sistema. Y ahí me parece que sigue siendo un terreno en disputa, ¿no? Y por eso es muy importante, en este periodo, lo menos que podemos hacer es voltear la página al sistema integral, y me parece que hay que estar muy pendientes de las conclusiones que arroje la Comisión de la Verdad, que yo creo que al final vamos a requerir al final este país va a requerir de las 130 comisiones de la verdad que hemos creado, otra comisión de la verdad, pero cuanta verdad posible tengamos que reconstruir desde los territorios. Yo hace poco estuve con los refugiados en Barcelona, con los colombianos refugiados, y me parece que este es un terreno en disputa que hoy hay que pararle mucho sentido en la idea de que efectivamente lo que menos puede quedar es un relato del Estado sándwich, ¿no? El Estado
del Estado víctima, que me parece que ese es un peligro hoy. Me parece que la verdad de los crímenes de Estado sigue siendo una verdad imperante en el sistema judicial ordinario. Creo que eso es un debate central, y las conclusiones de la jurisdicción, que ahí es como lo que me parece que vale la pena un poco también desde lo que hacemos en la CUD, lo que hacemos desde el movimiento sindical y lo que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado se hace, es poner mucha atención a los debates al interior de la jurisdicción. Sobre todo por esto que les digo, me parece que al final la idea no puede ser un grupo de soldados. Bueno, Y Diego, tiempo. Sí, perdón. Entonces creo que, sí, para finalizar, vamos a tener hasta marzo de presentar informes en el sistema, de ampliación de informes del sistema, ¿sí? Y me parece que hay que seguir redoblando los esfuerzos por este debate de la memoria. ¿Sí? El sistema integral hoy constituye una importante herramienta también para la transformación. Eso, de cara a que hay que hacerlo, en mi criterio, tenemos que poner sobre el debate, sobre todo los crímenes de Estado que no han sido investigados, y sobre el debate que efectivamente el movimiento social debe convertirse en una especie de veedor de las conclusiones también que emite el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. De verdad que muchos elementos, muchos aportes, como un proceso de solución política. Una parte es el proceso de negociación, el proceso de implementación, y todo eso se da en medio de una gran disputa en relación a esa correlación de fuerzas. Allí claramente haces una marcadas énfasis en que eso influye, por lo menos la importancia de la movilización de toda la sociedad para esa búsqueda de una paz con justicia social. El movimiento social, las organizaciones y las víctimas pues son un actor fundamental. También creo que esa mención, el elemento de cómo el Estado puede estarnos replicando el modelo de negociación de Guatemala, donde los sectores que se benefician de la guerra, los poderes permanentes, todos los que la corrupción, todos los que se han beneficiado de esa violencia, pues permanecen y no permiten que la sociedad, digamos, haga una apertura democrática. También el tema de la parte crítica, autocrítica, creo que también manifestar que hay que reconocer que hay incumplimientos, que podemos estar entrando en el terreno de la paz fallida, pero que eso significa un debate de todos los sectores que estamos no por la paz de los sepulcros, sino por una paz con justicia social. O sea, muy rica toda la intervención. Creo que este material nos servirá para nuestros seminarios, para volverlo a mirar las valiosas intervenciones en el día de hoy, y por tiempo vamos a avanzar hoy con el aporte de nuestro compañero director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, nuestro compañero Omar Romero. Él es abogado y dirigente de SUTIMAC, del sector cementero de los trabajadores, y hoy responsable de jalonar la política de derechos humanos de la CUT Nacional en medio de esta confrontación contra un gobierno que ha sido destructor de los acuerdos de paz y que ha incrementado la violación a los derechos humanos. Entonces, estamos con mucha alegría que nos acompañe hoy Omar, y entonces escuchamos sus aportes en este tema tan importante. Antes de darle la palabra a Omar, un saludo especial a los distintos representantes de subdirectivas de todo el país. Nos encontramos acá presentes en todo el país, y también invitarlos en el chat poder plantear las preguntas para hacer ese conversatorio posterior a la intervención de Omar. Omar, bienvenido. Compañero Omar, ¿no tiene audio? El micrófono. Sí, listo. Sí, ya. Buenas tardes. Primero, gracias Alberto, gracias Julián, Luisa, por hacer posible toda esta serie de eventos que se están realizando a través del Departamento de Derechos Humanos. Agradecerles de antemano también al doctor Víctor Hugo y al
doctor Diego, sobre las exposiciones amplias que han planteado el día de hoy sobre lo que es el proceso de paz. E igualmente a todos los compañeros que nos siguen en estas redes. Yo sí quisiera reflexionar sobre los 6 puntos del acuerdo de paz. Sabemos que el 24 se cumplieron 5 años del proceso de paz. Sabemos que el gobierno en su momento, en su campaña, planteaba que había que hacer prisa a los acuerdos de paz. Y si uno hace un seguimiento respectivo a los 6 puntos de los acuerdos de paz, que me permito recordarlos para que tengamos presentes, de esos puntos vamos a reflexionar y miramos qué se ha hecho y qué se ha cumplido y qué es lo que se pretende con esto de verdad con este gobierno. El primer punto que habla indudablemente sobre hacia un nuevo campo colombiano, o sea, la reforma integral y rural agraria. En estos días escuchamos un debate tan interesante en el Congreso de la República por parte del senador Petro, que le hacía unos cuestionamientos duros al Centro Democrático y en especial a la señora Cabal por las tierras de este país. Porque miraba y se decía y se hacía un recuento histórico de cómo las grandes familias de este país se han apoderado de las tierras y por qué el conflicto que vivimos y se sigue viviendo en nuestro país y siempre ha sido indudablemente la tierra. Y cómo se han venido apoderando cada día más. Si nosotros miramos lo que en este momento ha hecho el señor Sarmiento Angulo, más de 37.000 hectáreas de tierra se han apoderado en los llanos orientales. Entonces, ¿qué se puede esperar de un gobierno en el cual, que yo de verdad, a manera de reflexión, creo que el proceso de paz es un acierto, que hay que seguirlo defendiendo, que hay que seguirlo indudablemente difundiendo y peleando para que se cumpla de verdad este acuerdo de paz? Porque si uno mira, dentro de estos 5 años, cómo se ha logrado parar, no mucho, pero en parte la violencia en el campo. Si uno miraba en su momento cómo se estaba dando la situación, cuántos muertos y todo, y para eso es el proceso de paz. Pero lastimosamente, como el gobierno en su momento lo dijo, hoy en este gobierno, 2 últimos años, antes de terminar el gobierno del señor Santos, pues se pudo ver que hubo los hospitales y todo esto se decía que no había eso y se daba inclusive reconocimiento a todo ese trabajo del acuerdo de paz y todo, que fue un acierto verdaderamente, pero que no se ha cumplido, porque hay que decirlo, si uno mira, hacemos recuentos sobre esto de la reforma agraria integral, hoy no han querido hacer esa reforma y por eso el campo hoy sigue antes más debilitado y por el contrario se ha incrementado más la participación del gobierno a través de los paramilitares en estas regiones del país como tal y agregándole pues lo que es el narcotráfico en sí de cierta forma. Entonces no hay un interés político claro sobre lo que tiene que ver una reforma integral agraria. Inclusive entre los proyectos de ley que nosotros como Comité Nacional de Paro y Centrales Obreras presentamos al gobierno para el sistema agrario integral, el gobierno hundió el proyecto. Entonces, ¿qué interés hay? No hay ningún interés. O sea, que esa reforma rural que nosotros tenemos en el primer punto sigue todavía solamente en el papel, pero no hay nada concreto porque a los señores gamonales de la historia de este país, como lo decía Petro, en su recuento de participación en el Senado, no les gusta absolutamente nada la reforma integral agraria. Y antes, por el contrario, se quieren apoderar del Amazonas, de esa reserva de oxígeno que hay en nuestro país y en el mundo entero. Hoy, inclusive, la señora Cabal y otros, como el presidente Bolsonaro en su momento, ordenaron, pues, invadir todo lo que tiene que ver el pulmón del medio ambiente en el mundo entero, como es la Amazonía. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta siempre, hay que seguir luchando, porque nosotros inclusive dentro del mismo estudio que acabamos de realizar para la Comisión de la Verdad, encontramos que una de las causas indudablemente de esta situación es la tierra, la defensa de la tierra, cómo desplazan a millones de colombianos de sus territorios y cómo se apoderan salvajemente de esto a fuego y sangre. La grande, o mire lo que pasó en Irutango, cuántos muertos han sucedido, más de 2.000 y pico de muertos, desplazaron todos estos campesinos por parte del mismo Estado,
para crear una zona en la cual hoy tiene una serie de situaciones bien complejas de miseria y hambre en este momento. Ese es un punto que va a haber bandera y que vamos a tratar de seguir luchando por todos los medios, en todas las corrientes de participación y buscar cómo logramos entre todos estructurar ese primer acuerdo que es la reforma agraria integral. El segundo punto de participación política y de apertura democrática para construir la paz. Ese segundo punto, ustedes miran todo lo que ha sucedido con el gobierno. El gobierno se ha venido apoderando de todo el control político, jurídico y constitucional. Hoy tiene la personería, las contralorías, tiene las fiscalías, tiene la procuraduría y tiene a su mando parte de las cortes, tanto constitucional como Corte Suprema de Justicia. Entonces maneja su entorno toda esta situación. Y se dice que ese punto era para que hubiera una participación democrática más amplia. Y uno encuentra que efectivamente antes, por el contrario, se ha venido cerrando más. O sea, todos los poderes de control hoy están en manos del gobierno. O sea, tampoco se ha cumplido ese acuerdo, que es el segundo de participación política. Si bien es cierto, se han creado muchos partidos políticos, la FARC, o sea, que en su momento se creó partido político y todo, pues también es cierto, o sea, que en esa parte no hay una verdadera participación democrática a lo que tiene que ver, porque ustedes miren lo que pasó con las elecciones pasadas. En ese punto de participación que se dice, ¿y qué hizo? Se robaron las elecciones, que hay que decirlo, se robaron y hoy van a pretender seguramente seguir robando de las elecciones. El tercer punto, que es el fin del conflicto. Es bueno reflexionar también sobre esta situación. El fin del conflicto, uno dice, ¿terminó o no terminó? Y uno se pregunta, ¿por qué la disidencia de la FARC? ¿Por qué se fue de este proceso? Porque el gobierno no quería, porque como lo han dicho inclusive los generales de la policía, del ejército que han ido a la Jurisdicción Especial para la Paz, es que la guerra es un negocio. Y como la guerra es un negocio, entonces no nos interesa parar el conflicto. Y por eso no hay diálogos con el ELN. Las disidencias salen porque el gobierno incumple, hace montajes, porque hay que decir lo que son montajes, falsos positivos, para querer destabilizar el proceso de paz en nuestro país. Entonces, el fin del conflicto, si bien es cierto, se hizo con una parte, hoy sigue latente. El conflicto sigue. Y no es un conflicto armado, es un conflicto social y político y económico. Hoy ese conflicto ya no está en el campo, sino está en la ciudad. O sea, no miremos lo que pasó con el 21N y el 28 de abril de este año y todo lo que duró. ¿Por qué ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de más de 22 millones de colombianos en la extrema pobreza? Entonces todo uno dice, no ha parado el conflicto sigue, porque no hay, para poder parar un conflicto, debe haber indudablemente unas garantías reales, sociales, políticas y económicas, para poder que efectivamente se pueda dar este punto que es el fin del conflicto. Y el otro punto, que es el cuarto punto, que es la solución del problema de las drogas ilícitas. ¿Qué ha hecho el gobierno con esto? Envenena los campos a través de esas avionetas, el glifosato, utiliza, no les da oportunidad, de cierta forma, si bien es cierto, ha hecho un poco, una mínima parte de esto, no ha erradicado antes, por el contrario. Hoy en nuestro país, se puede decir que es un país narcoestado. Ha incrementado la solución, la situación de droga en el país y han llegado muchos carteles internacionales a nuestro país. ¿Por qué está pasando en el Chocó, en Nariño, en Tumaco, todas estas regiones del Caribe? Si uno mira ese conflicto, cómo se ha incrementado, es que uno mira lo de la parte de el gobierno no mira, sino solamente tratar de combatirlo a través de medidas que inclusive están prohibidas internacionalmente, como el glifosato, que envenena todo el campo como tal. Pero inclusive también es propicia creaciones, porque uno mira y uno se queda aterrado, cómo en este país puede una base militar salir más de 400 kilos de cocaína en una avioneta
manejada inclusive por unos tipos que fueron los pilotos del presidente, señor Álvaro Uribe Vélez, y toda su pandilla que tienen en ese caso. Entonces miremos la droga, esto es el conflicto y la parte tiene relación, o sea, se incrementa más, no les interesa solamente es seguir produciendo lo que están haciendo en este momento. Y el quinto punto que hablamos sobre el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Yo felicito a ese proceso de paz con este punto 5, porque eso abrió las puertas a la justicia transicional, la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Mesa Nacional de Desaparecidos. ¿Y por qué el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno sobre este punto? ¿Qué es lo que pretendió hacer? Lo ha dicho claramente. Vamos a hacer 3 acuerdos. ¿Por qué le recorta el presupuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz? Esta justicia transicional. ¿Por qué ataca? ¿Y por qué inclusive el gobierno de turno en sus expresiones coloquiales con su presidente, expresidente de la República, en una entrevista que le hace el padre Francisco de Rú, plantea que él no cree en ese proceso? Y él es el jefe máximo del Centro Democrático y ese es el órgano que está manejando este gobierno como tal. Entonces ve uno que no hay interés en la parte de los acuerdos sobre las víctimas del conflicto. Hoy vemos relatos impresionantes de generales, coroneles, de empresarios que han ido allá, de los paramilitares que han declarado, y encuentra uno que efectivamente es una sistematicidad progresiva de un modelo que quería callar a los que pensábamos diferente y de construir una paz con justicia social. A buena hora, hay que decirlo, el fiscal internacional de la Corte Penal Internacional que llegó a Colombia, que Uribe, el señor Duque quiso sacar pecho porque habían supuestamente archivado los procesos de investigación aquí en Colombia, pero no dijo que habían condicionado esa serie de medidas a que se respetara la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, la justicia transicional. Que no presentara proyectos. El gobierno ha presentado 2 proyectos de ley para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, porque no cree en ese proceso. Sin embargo, está condicionado de cierta forma por las medidas que viene tomando con la Corte Penal Internacional y con el fiscal que les digo. Si ustedes incumplen ese acuerdo, reabrimos estos procesos, simplemente los archivan, pero no los precluyen, y se podría reabrir estos procesos nuevamente que han sucedido en nuestro país como crímenes de lesa humanidad en este momento. Y el sexto punto que uno dice que es la implementación y verificación y refrendación de los acuerdos. 5 años, los países garantes, a uno le da esta pena. Los países garantes que han puesto su empeño en que esto de verdad se cumpla y se implemente de acuerdo al proceso que se pueda dar, que tampoco se va a implementar de la noche a la mañana, pero que tiene una serie de requisitos y mecanismos que puedan darles de verdad esa implementación y esa refrendación. Pero el gobierno, como lo digo yo y lo hacemos en manera de reflexión, en este momento no hay esa disponibilidad política, esa voluntad política del gobierno querer implementar todos estos acuerdos. Los balances lo dicen claramente, menos del 5% del proceso de paz implementado. Y no lo decimos nosotros, también lo dicen las comunidades internacionales en los últimos informes que se han venido pasando con lo que tiene que ver con el proceso de paz en Colombia. Y uno mira la cantidad de compañeros que han caído en este proceso, durante el proceso de paz y más en este gobierno. 1000 y pico de compañeros desde el proceso de paz cuando se comenzó a implementar asesinados. En este gobierno siento que más de 280 o 90 compañeros reinsertados del proceso. O sea, se está repitiendo la historia de la Unión Patriótica, de la UP, en su momento. Hoy vuelve y se repite la historia, porque el gobierno tiene esa estrategia diseñada de mucho tiempo atrás que no quiere reconocer que efectivamente
en nuestro país hay un conflicto social, porque yo le llamo un conflicto social y armado. No solamente es armado, es social. Y entonces uno reflexiona ante esos 6 puntos que se dieron por el acuerdo de paz y mira todo El señor que hace pasó un análisis. de la casa y vende jugo de caña. Por favor, el micrófono, compañeros. Una botella. El Hace micrófono, un por favor. Una semana. Alguien que cierre los micrófonos, Claudia. Y uno hace un análisis de esa implementación actualmente también. Cómo en este gobierno se ha incrementado la violencia, las desapariciones, las amenazas, los asesinatos. Y este gobierno, ¿vale? Que no interesa absolutamente nada. Compañero Omar, Porque vamos cerrando. listo, porque a través de mentiras, a través de falsos cumplimientos, es que quiere justificar y sale ahora a decir que él defiende el proceso de paz. No, si no lo defendemos nosotros a manera de reflexión y seguimos insistiendo que efectivamente ese proceso de paz, que no es la panacea y todo, pero que es un acertado propósito, y que hoy lo quieren hacer trizas y seguramente lo van a hacer trizas, no podemos dejar que lo hagan. Yo llamo a eso, a que defendamos y sigamos recalcando en esos acuerdos para el bien del pueblo colombiano, porque eso abre las esperanzas de cierta forma. No, pero de una manera que se pueda hacia futuro, si se llega a implementar como la reforma agraria integral, podríamos decir que hay un campo ya con mayores oportunidades y mayor progreso, porque hoy no se justifica que estemos importando 14 millones de toneladas de alimentos y hoy está carísimo los alimentos. ¿Cómo sube el dólar? ¿Cómo sube la deuda externa? Están carísimos los alimentos y seguirán incrementando más. Antes, cuando nosotros exportábamos alimentos, hoy estamos importando. Entonces yo llamo a esa reflexión. Vamos pues y sigamos insistiendo que se cumplan los acuerdos de La Habana en los 6 puntos concretos que se acordaron en su momento. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero Omar Romero. Muy valiosa todo ese análisis, revisión de los 6 puntos del acuerdo de paz, esa valoración de los incumplimientos, pero también resalta que en el tema de víctimas, el tema de la verdad, de la justicia especial para la paz transicional, el tema de la verdad, el tema de las conclusiones que avanzan los informes de la Comisión de la Verdad, que hay que estar muy pendientes. Allí la CUD ha estado llevando esa memoria, esa verdad de todo lo que ha sido la victimización al movimiento sindical, que se debe conocer por la sociedad para detener el fascismo, el genocidio contra los luchadores sociales, y ese compromiso de seguir defendiendo los acuerdos de paz, el acuerdo entre el gobierno y las FARC, ese compromiso que tenemos los trabajadores con la solución política negociada por la paz, es un compromiso por los cambios, por las transformaciones de fondo, y creo que pues ha habido muy valiosas intervenciones. Omar recalca cómo este gobierno, por acción o por omisión, ha incrementado las violaciones a los derechos humanos, y hoy en el mundo se conoce como Nos Están Matando, SOS Colombia, y requerimos esa solidaridad internacional ante ese incumplimiento y vulneración y ese terrorismo de Estado que agencia las clases dominantes, el poder dominante. Entonces, muy valiosos los aportes, Omar. Considero que pasamos a unas preguntas muy puntuales de los compañeros y compañeras que nos han acompañado y nos han aportado con su presencia en este escenario de los trabajadores para un tema fundamental del país, de la sociedad. Entonces, abrimos el espacio para que unos compañeros y compañeras pidan la palabra. De igual manera les agradecemos por toda la participación activa durante todo este proceso. Siempre ustedes han nutrido a partir de
esta participación, de estas reflexiones. A mí me gustaría iniciar con una pregunta transversal y pues obviamente también le damos paso a los compañeros y compañeras. Tiene que ver con las elecciones. Partimos de una premisa que en la dinámica electoral no se solventan todos los problemas sociales, económicos, políticos, culturales. Eso es un elemento. Sin embargo, las elecciones, lo que hemos venido hablando en seminarios, en los coloquios, es que van a ser decisivas, las que están ahorita llevándose a cabo dentro de este proceso, por todo lo que significa un panorama en el contexto de las movilizaciones, del paro, de los acuerdos de paz, en el problema ambiental, en el problema de la pandemia. Entonces, de cara a las elecciones, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, desde la perspectiva sindical, ¿cuál es ese balance que podríamos hacer? Hay lecturas, ¿no? Esperanzadoras, otras no tanto, pero yo creo que ese abordaje que ustedes realizan y ese análisis nos sirve para tener más elementos de reflexión en cuanto a lo que hacemos cotidianamente a partir de nuestra lucha, de nuestra forma de resistencia, de lo que hacemos cotidianamente. Entonces, esa perspectiva, ese balance alrededor de las elecciones, alrededor de lo que significa la construcción de paz, los acuerdos de paz y lo que viene. Voy a hacer una primera pregunta para los panelistas. Bueno, ¿quién toma la iniciativa de Víctor, Diego y Omar? Bueno, yo creo que de alguna manera la suerte está echada. Hay unos acomodamientos que ahora vemos en muchos sectores con una mirada profundamente electorera. Pero yo voy a aprovechar el momento para hablar de una cosa de lo electoral que me parece más relevante y que creo que aquí puede haber algún eco entre las personas que estamos en esta reunión. Y es si llegase a ganar, como esperamos algunas personas, una opción diferente a las opciones neoliberales y a las opciones de la extrema derecha, tenemos la capacidad de gestión. O sea, el problema no es el llegar al gobierno. La crisis de Nepal, por ejemplo. Nepal hace un proceso de paz y el maoísmo llega al poder. En Filipinas les entregan al Frente Moro Liberación Nacional el manejo de la región de Mindanao. La región de Aceh en Indonesia es manejada por los rebeldes. Y los balances que se hacen es que la gestión ha sido pésima. Entonces la pregunta no es llegar al poder, porque bueno, llega un neoliberal y ¿qué tiene que hacer frente a la ley 100? Pues mantenerla, pero ¿con qué vamos a cambiar la ley 100? ¿Cuál es la propuesta de política laboral? ¿Cuál es la propuesta medioambiental inmediata? ¿Cuál es la propuesta de desarrollo urbano? Pero más allá de las consignas, y lo digo con todo cariño, pero nosotros en los sectores sociales sabemos unas consignas y unos análisis muy pulidos, pero dicen, bueno, ¿eso con qué se come? Y ahí tenemos problemas. ¿De dónde sale el presupuesto? ¿Cuál va a ser nuestra política exterior? ¿Cuál es la política medioambiental? Y yo creo que ahí tenemos unas grandes preguntas sin respuesta. Entonces yo creo que si alguna de las personas que está en este chat está pensándose eso, pues me parece que hay que acompañarle porque ahí lo esencial es que la paz, como la entendemos, creo que en este foro la mayoría de personas, si no todas, como un proceso de justicia social, como un proceso de equilibrio, de armonía hasta con la naturaleza, implica políticas públicas. O sea, uno no gobierna con discursos. A mí lo que me preocupa es eso. Y las crisis de la izquierda, por ejemplo, en Venezuela, ya se critica, me van a dar palo, o en Bolivia o en Nicaragua, pasan por un debate autocrítico de la capacidad de gestión. Y eso hay que darlo. Y yo creo que mi llamado con toda fraternidad es si tenemos los cuadros y las personas capaces de ponerse al frente de una política pública diferente y si tenemos esa política pública diferente, porque llegar a organizarla, eso no se organiza en 2 días. Ese era como mi aporte de cara a las elecciones, como ven, un poquito pesimista. Bueno, muy bien. Diego, Omar, ¿se quieren referir a la misma pregunta? En el chat aparece también otra pregunta que podríamos complementarla. Menciona la compañera Marcela, el gobierno está recibiendo aportes para el proceso de paz que no implementó.
además de la estigmatización que hace a todo lo que no sea de su ideología. Y la pregunta aquí viene, pues para poder articularla también, ¿cómo fortalecer la denuncia internacional y evitar que sigan recibiendo recursos que se utilizan inadecuadamente? Listo. Bueno, No, sobre el tema electoral me parece que yo creo que hay que insistir en poner dos temas en la agenda electoral. Creo que pues, la idea de que la paz polarice y entonces los candidatos hoy no se refieren al tema de la paz, eso está haciendo mucho daño, inclusive para los candidatos del movimiento alternativo, lo digo respetuosamente. Me parece que es evidente que es necesario poner en la agenda política la paz, el tema de la paz total, ¿no? La paz completa. Porque sigue siendo efectivamente el tema hoy principal y la paz alrededor de la solución de los problemas sociales. Y también, por el otro lado, las consignas del movimiento social durante la movilización y el paro. No es solo, digamos, es un todo, es el tema de la integralidad de un todo. Yo creo que eso parte un poco de entender que para que haya un escenario de paz completo, paz total, pues sí requerimos un gobierno distinto, ¿sí? O si no, insisto, estaremos abocados, y no quiero ser con esto fatalista, pero la continuidad de un gobierno de derechas, como claramente es este gobierno, implicaría, si se quiere, que estuviéramos inevitablemente abocados a un nuevo y más grave episodio de confrontación social y confrontación militar y confrontación en todos los niveles. Por eso este momento es crucial para la historia del país y yo llamo la atención de que no van a ser cualquier tipo de elecciones, porque ya quedaría demostrado que el problema de este país no son las insurgencias, ¿no? El problema de este país es precisamente la corrupción y la existencia de esos poderes, digamos, dominantes, estos poderes permanentes que yo creo que es necesariamente importante. Entonces me parece que eso está sobre el debate. Sobre la comunidad internacional, yo creo que en muchos aspectos han mantenido el proceso vivo, pero sí lo cierto es que requerimos un proceso, si se quiere, de veeduría nacional, un proceso mucho más de apropiación de la gente, de los procesos de paz, de la implementación del acuerdo, la necesidad de un acuerdo de paz con el ELN, de conversaciones con los demás grupos armados. Me parece que es vital no dejar esa labor y no limitar el papel de la comunidad internacional a los temas de los recursos, que me parece que en eso habría que trabajar mucho, sobre todo porque a mí me parece que hay organizaciones internacionales que pueden ejercer un muy buen papel de veeduría, las Madres de las Plazas de Mayo, digo yo, varias organizaciones sociales a nivel internacional pueden jugar un mayor vinculación al proceso y no dejar que esta institucionalidad internacional se apropie del proceso. Y creo que eso va a ser muy importante, ¿sí? Y creo que la presencia territorial de la comunidad internacional en este periodo va a ser muy importante. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si hay otra pregunta. Creo que este panel pues nos debe llamar a que cuando convoquemos ya nuestras actividades presenciales, de verdad que invitamos a Diego, al profesor Víctor, con Omar y con otros compañeros y defensoras y defensores de derechos humanos, abordemos esto en espacios de nuestros seminarios y que ojalá nos acompañen tanto los que se han integrado a la tertulia como los panelistas. De verdad, agradecer el nivel, el acompañamiento. No sé, Julián, quedaría una pregunta para que vayamos terminando, porque este es un café, no aspiramos a no extendernos y de verdad agradecer la participación y el aporte de nuestros compañeros que han dado elementos valiosísimos, importantes de este análisis de un tema tan central para la vida de la sociedad colombiana. Entonces, Julián, ¿queda una pregunta todavía? El abordaje correspondiente de Omar para hacer ese cierre. Listo. Bueno, entonces, Omar, es concluir, rematar el espacio de nuestro trabajo de derechos humanos en la CUT Nacional.
Compañero Omar. El micrófono. Invitamos al 10 de diciembre, vamos a hacer plantones en todas las plazas del país. En Bogotá estaremos desarrollando una acción de movilización de ¿Me las escuchan? víctimas, de los trabajadores. Sigue, Omar. Sí, gracias, Alberto. De verdad, pues, esas reflexiones que se han hecho por parte de los compañeros que me han antecedido, Víctor y Hugo y Diego, y las preguntas que se realizan en este momento son elementos que sirven indudablemente para seguir haciendo el seguimiento respectivo a lo que es los acuerdos de paz, y más en este gobierno. Un papel fundamental en estos procesos, siempre se ha dicho que el papel de la comunidad internacional, el papel de la comunidad internacional fue fundamental para el proceso de paz, para las denuncias inclusive que nosotros hemos hecho como Comité Nacional de Paro y como centrales obreras a nivel internacional, cómo se ha logrado de cierta forma incidir para que este gobierno no siga masacrando. Es de suma importancia todo este trabajo y a manera pues de concluir ya, no de demorarme mucho, ya tenemos hora y pico de trabajo. Felicitar nuevamente a todos nuestros compañeros, a todo el equipo y a los ponentes por esta gran participación, a todos los que nos siguen en esta red, que seguramente vamos a seguir interlocutando por estos medios y presencialmente. Y el llamado muy fraternales para que hagamos el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nuevamente traer a la memoria a nuestros líderes y dirigentes sindicales y sociales caídos en este conflicto social y armado que vivimos en Colombia. Necesitamos traerlo a la memoria para seguir denunciando, porque esta guerra no ha parado. Esta guerra sigue cada día más y con mayor intensidad. Si uno mira el mensaje que nos tiraron el centro del partido de gobierno con el doctrinamiento, que así le llamamos nosotros, eso sí es doctrinamiento, de cómo en una escuela militar en Tuluá se visten a los policías de nazis, haciendo la apología a los nazis y generándolos. Y uno mira que ese mensaje tiene unas repercusiones impresionantes de terror y de miedo para los colombianos, porque es exclusivamente dentro del seno de la policía, del organismo que supuestamente nos está defendiendo, pero que no cumple el papel como debe ser. Entonces nos manda mensajes de seguir aterrándonos, seguir creándonos miedo, zozobra, para que no podamos seguir avanzando en un proceso de unidad programática y unidad orgánica hacia un cambio social y político en nuestro país. Esto es gravísimo. Uno lo puede tomar jocosamente en una escuela militar esta situación, pero no tiene mensajes. ¿Quiénes fueron los nazis? ¿A quiénes asesinaron a más de 9 millones de judíos? Y eso, de acuerdo a esos mensajes, una escuela militar. Eso es reprochable nacional e internacionalmente porque son mensajes de terror, como siempre lo ha venido haciendo este gobierno y más el partido de gobierno. Eso hay que denunciarlo. Eso sí es adoctrinamiento, no como se pretende decirle a los maestros que adoctrinan a los muchachos. Eso es todo lo contrario. Y eso hay que señalarlo y denunciarlo nacional e internacionalmente. Y tenemos ese reto grande, compañeros. O sea que el 10 de diciembre vamos a salir nuevamente a través de hacer plantones en todas las regiones del país, hacer eventos, foros, conversatorios, actos culturales, llevar la memoria a estos dirigentes y hacer las denuncias pertinentes, porque la guerra en este país no ha parado. Seguimos en guerra y con mayor intensidad. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Gracias, Omar. De verdad, agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron, compañeras y compañeros, a los panelistas. De verdad que culminar esta etapa, digamos, de nuestras tertulias
estaremos en movilización el 10 de diciembre, estaremos atentos a los debates del salario mínimo, la agenda continúa, nosotros estaremos atentos como trabajadores a todo ese proceso de movilización, de participación política, estaremos abriendo los espacios de educación, de formación, esto es estudiando, esto es debatiendo, esto es construyendo propuestas colectivas y la central es un espacio vital de esa preparación y esa formación, de esa cultura política de parte de todos los trabajadores. Entonces, la CUT llamará a impulsar esa participación política, a fortalecer la lucha social y de verdad que estos escenarios nos fortalecen. Gracias al profesor Víctor, a Diego, que logramos que nos acompañara hoy, y a Omar por estos espacios. Entonces, vamos para este diciembre y será un diciembre también de lucha y resistencia. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Alberto, y a todos los compañeros de la CUT. Gracias a todos, compañeros. Gracias, compañero Omar. Gracias, compás. Compañera Feliz Luisa, día. Julián, Alberto. Gracias Muchísimas a todos y excelente todas. trabajo. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias, Norita. Muchas gracias a todos. todos. Que pasen una feliz tarde. Gracias, compañera. Gracias. Igualmente, muchísimas todos. gracias a todos. Dios los bendiga y feliz tarde. Gracias por toda la información, deseándoles una feliz Navidad y próspero año. Muchas Eso. gracias. Muchas bendiciones. gracias, compañeras Feliz. y compañeros. Muchísimas gracias. De verdad, felicitar Norita, gracias. al equipo de Derechos Humanos de la CUT. Gran trabajo. Gracias. Gracias, Para él. Norita. Gracias. Gracias a todas y todos, al equipo nacional de la CUT y sobre todo de Derechos Humanos. Bendiciones para todos desde La Guajira. Dairo Erazo. Gracias, Dairo. Gracias, compañero Dairo. Un abrazo allá a los compañeros de La Guajira, la CUT Guajira. Sí.